Listo, primera pregunta. Tienen 2 minuticos. Inténtenlo y claro, obviamente, yo les explicaré luego de que se acaben los 2 minutos. Pero primero, intenten. Ok, vale. Esta es la pregunta de calentamiento, como para no empezar ahí en seco con preguntas complicadas. Entonces, veamos cómo le fue. Uy, un montón de gente marcó la B. La B de exclusión. Ok, vale, vale. Un grupito aquí marcó la B, pero no, en realidad esto se llama discriminación. Ok, discriminación. Listo. Esto tiene que ver, por ejemplo, la primera situación de las jóvenes de raza negra intentan entrar a la discoteca y no los dejan, pues eso es discriminación, ¿vale? Eso es discriminación. Cuando una persona por sus características físicas, ideológicas, religiosas, pues se le, se le niegan sus derechos, ¿ok? O se les da un trato diferencial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Y por ejemplo, ¿por qué no? Exclusión tiene que ver con discriminación, ¿vale? Ahí yo entiendo por qué marcaron la B. Pero la razón por la que no es exclusión es por el segundo párrafo que dice, según la encuesta longitudinal colombiana, los hombres ganan un 25% más de las mujeres. ¿Ok? O sea, aquí las mujeres no están siendo excluidas, ¿vale? Aquí las mujeres se les está permitiendo trabajar, pero por ser mujeres ganan menos, ¿vale? Entonces, fíjense, no están siendo excluidas las mujeres, no se excluyen, pero sí se les da un trato diferente, solamente por ser mujeres, por una condición que ellas no escogieron. Por eso es que no es la B, ¿listo? ¿Vale? Profe, ¿y por qué no sería segregación? Excelente pregunta. Bien. Profe, ¿podría diferenciar racismo, exclusión y discriminación? Ok, claro que sí. Buena pregunta. Vale, empezando con el racismo. El racismo tiene que ver con, es un tipo de discriminación, sí. El racismo es un tipo de discriminación, pero enfocado o se va más por la parte de la piel, ¿listo? Por la parte de la piel, incluso, sí, por la raza, ¿vale? Si eres, entonces el racismo se va por el lado del color de la piel. Entonces, esto es algo que históricamente ha sucedido y mucho, ¿vale? Yo les había contado una vez de que en Estados Unidos vivió
Estados Unidos vivió una época donde el racismo era tan grande, o sea, era tan feo el racismo que incluso habían baños para negros y baños para blancos. Entonces, imagínense, solamente por esa condición de su piel. Entonces, eso es racismo, ¿bien? El racismo se enfoca por la parte de la raza, por el tono de piel. Bien, entonces sí, el primer párrafo sí es racismo, pero el segundo no, ¿vale? Si ven lo que está pasando aquí. El primer párrafo sí habla de racismo, bien, sí, porque habla del color, una discriminación por su tono de piel, eso sí es racismo, pero la segunda no es de racismo, ¿vale? Bien. Y exclusión, exclusión es que te dejen pues por fuera, listo, eso es excluir. Exclusión, que quedes por fuera, pero pues eh, no necesariamente por ser mujer, no por ser eh, negro, no por ser blanco, sino que quedas por fuera, no sé, porque eh, por tus condiciones quedas por fuera, ¿listo? Entonces la exclusión es como que algo muy general. La exclusión no es si eres hombre, mujer, no. Por cualquier cosa puedes quedar excluido, ¿listo? Puedes quedar excluido de la sociedad. Entonces, por eso es que exclusión en este caso no era tan puntual en estas situaciones que te dan. ¿Listo? Y en el caso de segregación, bien, la segregación es un tipo de, pues, es como la discriminación, pero mucho más sistemática. ¿Ok? Es mucho más sistemática. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, em, que los pobres vivan por allá apartados y los ricos vivan acá en el centro. ¿Sí? O sea, que todos los pobres, todos los pobres se vayan para allá, queden por allá apartados, se vayan para allá, para el monte, y los ricos quedan acá en la ciudad. Eso es un tipo de segregación, ¿vale? Como que de separar a la gente, pues, por por su estrato, bien, por su estrato o también por diferentes condiciones, ¿listo? Entonces, sí, la segregación, como clasificar, pero de una forma, pues, sí, bastante sistemática, ¿listo? Esa es la diferencia. La segregación es algo como que es un sistema en el cual se separa a la gente, ¿bien? Se separa a la gente como en África. En África se daba la segregación racial, ¿ok? Segregación, o sea, apartarlos, pero por su raza, ¿bien? Por su raza, entonces. Es como racismo, pero llevado a un nivel mucho más alto. Eso es la segregación. Un tipo de discriminación, pero llevado a otro nivel. ¿Ok? Llevado a un nivel donde se vuelve un sistema, donde incluso las mismas leyes promueven esa separación. ¿Vale? Entonces, sí, esa es la segregación, como que discriminar a la gente, separarlos, separar a la sociedad, pero de una forma muy sistemática. Y discriminación, pues ya es este tipo de tratos despectivos o este tipo de vulneración de derechos solamente por ser negro, solamente por ser mujer, solamente por ser homosexual, por cualquier cosa. Listo, que son condiciones que las personas no escogen. Bien, entonces, si en este caso lo que engloba estos dos párrafos era la discriminación. Bien, por existir, exactamente, te discriminan solamente por existir. O sea, te tratan mal. La discriminación siempre se va por ese lado del trato despectivo, de tratarte mal o tratarte como si fueras menos gente. Eso es la discriminación, como tratarte como si fueras menos solo por ser tú. Bien, solo por ser tú. Entonces, por eso es que la discriminación aquí encaja más. ¿Listo? Pero bueno, siguiente pregunta entonces.
Y bueno, y no, consejo, chicos, consejo. Cuando les coloquen dos textos, o sea, toca leer muy bien la pregunta. Dice, ¿qué problema en común? ¿Cuál es el problema en común? Vale, entonces, toca, por ejemplo, racismo no era porque racismo solo en la primera, en la segunda no, entonces, no puede ser. Entonces, toca leer bastante bien la pregunta, lo que te dicen en sociales. Las preguntas son muy puntuales, entonces, toca tenerlas muy en cuenta. O sea, lo que te diga la pregunta, eso es lo que debes buscar, porque si no, eh, se complica mucho. Siguiente, pues. Listo, ahora sí vamos con una. Ahora sí vamos con una interesante. No sé qué es nada de eso de política y cosas económicas. Ok, vale. Vale, vale, para eso estás aquí. Bien. Sí. ¿Qué le pasa a esta pregunta? Vale, vale, vale. Yo puse la B. La B nos dicen que no respetan la religión. Vale. Con preguntas de 2 minutos me da tiempo hasta de hacer cena. Exactamente, Joan, claro, sí. Exactamente. Como les dije, ya después de cuando uno se acostumbra a hacer en 1 minuto, dos queda como una eternidad. Da tiempo de hacer. Entonces imagínense, ustedes en la prueba real respondiendo en menos de 1 minuto y bien, sí, les va a sobrar mucho tiempo. Ok, a ver cómo les fue. Uy, chicos, fíjense. Si están viendo lo mismo que yo. Esto es lo que la mayoría de gente no se espera de sociales. ¿Listo? Esto es lo que nadie se espera, en serio, nadie se espera esto. Entonces, el día de la prueba real, todo el mundo sale diciendo, uy, sociales estuvo matador, sociales estuvo difícil, sociales estuvo bastante pesadita. Sí, esto es lo que nadie se espera. O sea, porque la gente está asustada es por inglés o por matemáticas o por lectura, pero nadie se asusta por sociales hasta que hasta que llega la prueba real. Vale, profe, los de derecha e izquierda son los mismos que los liberales y conservadores. ¿Y cómo diferencia el caso de si sean lo mismo? Vale, vale, sí, sí. Interesante, bien. Eso que es izquierda-derecha. Listo. Vale, ya le voy a explicar. Dice, profe, ¿qué es liberalismo, proteccionismo, derecha e izquierda?
Profe, ¿qué es todo eso? Vale, vale, relajados. Muy bien, listo. Entonces, bueno, primero separemos dos cosas, listo. Es importante separar esto. Izquierda, derecha, bien. Y por el otro lado está liberalismo y proteccionismo. ¿Vale? Primero hagamos esas dos diferencias, hagamos esos dos grupos porque es muy importante para entender esta pregunta. Bien. Primero, esto de la izquierda y la derecha son, son medidas o son sistemas que se enfocan más en la política. Bien. La política. ¿Listo? Izquierda y derecha tiene que ver con política. Bien. Sistemas políticos. Bien. Pongámoslo así. Sistemas políticos. Eso es bueno, palabras más, palabras menos, izquierda, derecha. O sea, formas de manejar la política de un país, formas de manejar un país. ¿Listo? Uribe y Petro. Bueno, yo no quería dar ese ejemplo, pero sí. Esas son dos palabras que se han puesto muy de moda últimamente y ya se van a dar cuenta por qué. Bien. Entonces, luego tenemos el liberalismo y el proteccionismo. Bien. Liberalismo y el proteccionismo. Y estos son más sistemas, también son sistemas. Bien. Son sistemas, pero económicos. ¿Listo? Económicos. Esa es la diferencia. Bien. Económicos. Eso es lo primero que hay como que separar, lo primero que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, pasa lo siguiente. En el caso de los sistemas políticos, la izquierda se relaciona más con las ideas socialistas. Bien. ¿No he escuchado eso? Socialismo y capitalismo. Bueno, la izquierda se relaciona con las ideas socialistas. Bien. Con las ideas socialistas. Y la derecha con las ideas capitalistas. ¿Okay? Fíjense que son como, es otra forma de llamar a lo mismo de siempre. Socialismo, capitalismo. Bien. Son como sistemas políticos. Bien. Entonces sí. La izquierda tiene que ver con la forma en que los sistemas políticos tienen que ver con la forma en que se maneja un país, ¿listo? La forma en que se manejan las instituciones, la forma en que se van a manejar las leyes, ¿vale? La forma en que actúa el Estado. Bien, esos son sistemas políticos. O sea, cómo actúa el Estado. Bien. Entonces, aquí la principal diferencia es que la izquierda está más eh, por ayudar al pueblo, ¿vale? Las ideas de izquierda tienen que ver con que el Estado ayude, listo, ayude al pueblo, ayuda a los ciudadanos. Bien. Por eso es que, por ejemplo, Cuba, que es socialista, o sea, que tiene un régimen, que tiene un gobierno de izquierda, ¿vale? Ellos tienen, ellos dan la educación gratis, porque esas son las ideas de izquierda, o sea, de que el Estado ayude al pueblo, de que el Estado esté ahí con la ciudadanía, ayudándoles con sus necesidades básicas, educación, salud. Entonces, sí. Por ejemplo, bien, eso es, esas son las ideas de izquierda, ¿vale? Cuba no es comunista exactamente, ¿sí? Comunista también tiene que ver con esto de ideas de izquierda, ¿vale? O sea, no es exactamente lo mismo,
pero sí comparten la misma raíz, ¿vale? Entonces, por eso, es por eso que Petro está teniendo demasiado, pues, demasiado, demasiada gente que quiere votar por él, o al menos eso se ve en las encuestas. Es porque estamos en un momento donde la gente necesita tanta ayuda, o sea, la gente, toda la Colombia necesita que, que los ayuden, porque como la mayoría es de estratos bajos, hay muy poca gente rica que no necesita ayuda, ¿listo? Pero la mayoría sí necesita ayuda. Entonces, por eso es que las ideas de Petro, que son de izquierda, suenan mucho en la cabeza de la gente, ¿vale? Porque la gente piensa que eso es lo que necesitan, o sea, de que el Estado venga y baje a la cancha y se ponga a jugar con la gente. Bueno, pues, o sea, acompaña a la gente con todas las necesidades que necesita en cuanto a salud, bien, educación, ok. Entonces, eso es lo que pasa con las ideas de izquierda, ¿listo? Tiene que ver con que el Estado ayude al pueblo, ¿vale? Ayude a la gente. Y la derecha, pues que son, tiene que ver con estas ideas capitalistas, tiene que ver más es con algo llamado, pues, bueno, mal llamado, pero es como se puede interpretar con, tiene que ver con el mérito, ¿bien? Tiene que ver con el mérito, ¿bien? Que pues es totalmente un mito, pero pues tiene que ver con eso. O sea, de que si tú eres rico es porque te lo mereces. Y si eres pobre, pues es porque te lo mereces, porque quieres, porque quieres ser pobre, ¿vale? Como si uno tuviera como si uno pudiera decidir, ¿no? Como si uno pudiera decidir antes de nacer, quiero ser pobre, pues sí. Entonces sí, las ideas de derecha, las ideas capitalistas, tiene que ver con esto de que tú te ganas lo que te mereces. Si no te lo mereces, pues no te lo ganas. Bien. Y las ideas de izquierda tienen que ver con ayuda, con, con estar del lado del pueblo. Bien. Con- por colocarlo así de una forma. Bien. Entonces, son sistemas políticos porque en base a esas ideas es que el Estado actúa. Bien. En base a esas ideas es que el Estado actúa. Por eso es que no hay educación gratis. ¿Sabes? Porque si hay educación, si tú tienes educación es porque te la mereces. Bien. Por eso es que a nosotros nos toca hacer un examen para ver si nos merecemos estar en la universidad. ¿Sí? Porque pues estamos en un gobierno de derecha donde tú tienes lo que según tu esfuerzo, según tus capacidades, te ganes. Entonces, si tú no te ganas el ITFES, pues bueno, no te mereces entrar a la universidad. Entonces, esas son como que las ideas de derecha. ¿Listo? Es por eso que en estas ideas capitalistas hay demasiada desigualdad y eso es lo que se vive aquí en Colombia. Bueno, incluso en Estados Unidos, que es como el máximo exponente del capitalismo, de la riqueza, pues aún así tienen problemas serios de desigualdad social, ¿vale? Porque hay gente que, pues, si bien, si bien son pobres, no es porque quieran, es porque no tienen las condiciones necesarias para, pues, no sé, montar una empresa o las condiciones necesarias para educarse. Entonces, estas ideas de derecha históricamente han creado demasiada desigualdad, ¿vale? Entonces, Estados Unidos es derecha entonces. Sí, exactamente, ¿vale? Como cuando usted le hablen de derecha, de capitalismo, piensen en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, ¿vale? Entonces, lo malo de esto, o sea, bien. Ahora,
Bueno, eso es como que ahí, a grosso modo, como las ideas que me parecen que son más importantes sobre izquierda y derecha. Entonces, es por eso que eh, estas ideas de izquierda, como se enfocan en ayudar a la ciudadanía, te dicen que, por ejemplo, que te vamos a dar educación gratis, te vamos a dar salud gratis. Entonces, eso es como que algo que a mucha gente no le suena porque mucha gente dice, bueno, pero yo que me maté para pagar mi educación, yo que me maté para pagar todo esto y aquellos se lo van a dar gratis. Entonces, eso es lo que a veces raya mucho a la gente. Bien. Profe, yo le escribo y no me le sí, yo siempre los leo, pero obviamente, obviamente. Bien. Entonces, entonces, en cambio, del lado de la derecha, como las ideas de derecha están más por el mérito, entonces, la gente que dice, bueno, yo cómo voy a aplicar, por ejemplo, a una beca si en donde yo vivo ni siquiera hay educación de calidad. Entonces, sí, esa es como que la diferencia entre estos dos. Trabajen vagos. Exactamente, sí. Entonces, bueno. Entonces, en base a esas ideas, el Estado se mueve. ¿Ok? En base a esas ideas, el Estado se mueve. Bien. Es por eso, bueno, colocando el ejemplo con la educación misma, en un estado de izquierda, o sea, que está del lado del pueblo, pues te dan la educación gratis. En cambio, en un gobierno de derecha te dicen, bueno, te vamos a hacer un examen y si te lo mereces, pasas. Si no, pues de malas. ¿Sí ven la diferencia entre izquierda y derecha? ¿Vale? Eso es. Y bueno, y el lado del liberalismo y proteccionismo. Bueno, son sistemas, pero esta vez se enfocan en lo económico, ¿vale? Y el liberalismo también, bueno, voy a escribirlo así de esta forma para que sea mejor. El proteccionismo también tiene que ver con ideas socialistas, ¿bien? Pero desde un ámbito económico, ¿listo? Porque está socialismo y capitalismo, pero ambos tienen como que ambas, estas dos visiones, desde una perspectiva económica y desde una perspectiva política. Entonces, del lado de lo económico, el proteccionismo está apoyado sobre ideas socialistas, ¿vale? Que es lo mismo de que el Estado en cuestiones económicas ayuda al pueblo, ¿vale? Ayuda al pueblo. Lo proteja, por eso que sea proteccionismo, que el Estado te protege, ¿listo? Que el Estado ayuda a las empresas, ¿listo? Que el Estado, pues, te ayude, te baje los impuestos para que tu empresa pueda crecer, o que el Estado provea de subsidios a las empresas para protegerlas de quedar en la quiebra, para que no falle, pues, para que no se queden en quiebra, ¿vale? Eso es proteccionismo, de que el Estado literalmente te protege. Y esas son ideas socialistas, o sea, de que el Estado está contigo, de que el Estado interviene. Esa es la palabra clave. El Estado interviene para que tú puedas vivir mejor, para que te vaya bien en términos económicos. Y el liberalismo, pues, también tiene que ver con las ideas capitalistas. Bien. El liberalismo es como que el capitalismo, pero desde el punto de vista económico. Bien. Entonces, lo que pasa con el liberalismo es que todo lo contrario al proteccionismo es que, de nuevo, tiene que ver con el mérito y entonces el Estado, si te va bien, si te va mal, al Estado no le importa. Bien. Eso es liberalismo. Todo lo contrario, el Estado no interviene, o sea, deja que todo fluya, que todo se dé como se quiera dar, de que la mano invisible del mercado intervenga, de que todo se mueva por oferta y demanda, y que el Estado lo único que hace es
ver, ¿sí? O promoverlo. Entonces, sí, eso es el capitalismo, pero desde el punto de vista económico. Entonces, fíjense que esa es la relación que tiene, ¿vale? Entonces, sí, literalmente, sí, eso es lo liberalismo, es que, o sea, tú eres totalmente libre, ¿ok? Eres de que todo se mueva sin la intervención del Estado. Entonces, si la estás pasando mal, si tienes los impuestos altos, o si tu empresa, si tu empresa va a quebrar, pues nada, al Estado no le importa. Bien, al Estado, pues, el Estado dice, bueno, no, esto es una libertad. Si te va mal es porque no supiste hacerlo bien. Si el precio de la papa sube, pues el Estado tampoco se puede meter. Y eso es lo que pasa en Colombia, ¿verdad? Lo que está pasando. Si, si el precio de la canasta familiar sube, pues nada, eso es oferta y demanda. El Estado no puede hacer nada. Entonces, bien, a ver. Y una desventaja del socialismo, sí, ambos tienen sus desventajas, ¿vale? Sí, ambos tienen sus desventajas, pero pues, sí, son dos sistemas diferentes. ¿Listo? Son dos sistemas diferentes. Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, dice acá, pero de igual todo eso termina formando un caos en el país, porque los ricos no aceptarán que le den la plata al otro porque sí. Pues claro, ese es el problema del socialismo, de que mucha gente dice, no, pero a este le están regalando las cosas. ¿Bien? Se le están regalando las cosas. Y sí, sí, la verdad es que sí, ¿vale? Pero, eh, pero a veces es necesario. Hay gente que realmente lo necesita. Bien. Hay gente que realmente lo necesita, hay gente que no es pobre porque quiera, sino porque tiene las condiciones que tiene, no le permite progresar, no le permite mejorar sus condiciones. Entonces, es por eso que, es por eso que aunque Petro no sea lo mejor, ¿vale? Vamos a aclarar, yo no soy petrista, pero pues como venimos de un estado que ha hecho las cosas muy mal, ha hecho que pues la gente esté desesperada por ese cambio, que la gente esté desesperada porque el Estado se venga a ayudarles, de que el Estado y meta su mano para ayudar a los que no lo necesitan. Esa es la diferencia, de que un Estado de derecha el Estado no se mete, ¿bien? El Estado solamente te da si te lo mereces, ¿bien? Eso es lo que hace el Estado de derecha, promover en términos económicos y políticos eh, que tú avances si te lo mereces. Y si no te lo mereces, pues nada, paila, pailandes, llorindel, ¿vale? Entonces sí. El problema es que como hay gente, hay mucha gente que no puede progresar por diferentes condiciones, por eso es que las ideas de izquierda están sonando mucho actualmente. O sea, esta idea de que el Estado esté de tu lado, de que te ayude, de que literalmente te ayude a mejorar tus condiciones, es algo que está sonando mucho porque, pues, sí, ya esto del mérito no ha funcionado. No ha funcionado para la mayoría. Para la mayoría no ha funcionado. Bien. Entonces, ahora sí, luego de ese breve, eso es muy breve. Lo que le acabo de explicar es solamente como las ideas que me parece que son las más importantes. ¿Ok? Entonces, en este caso, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Dice, nada de la legalidad pretendida. Nada queda de la legalidad pretendida. Los extranjeros mandan los ejércitos. La anarquía reina en sus campos y ciudades. Ninguna de las leyes fundamentales de la nación está en vigor.
No se respeta ni la religión, ni la familia, ni la propiedad, ni las organizaciones anarquistas. Y las organizaciones anarquistas y marxistas asaltan, roban, matan muchas veces con la complicidad del gobierno. El bolchevismo seca la hierba, pero nosotros sabemos reedificarlo todo. ¿Vale? Entonces, entonces, ¿por, ¿por qué no es la C? Bien. ¿Por qué no es la C? Liberalismo. Primero que todo, porque aquí no estamos hablando de economía. Bien. Es por eso les empecé hablando de eso, de la diferencia. Izquierda-derecha son sistemas políticos, proteccionismo, liberalismo son sistemas económicos. Entonces, como aquí no estamos hablando de economía, bien, aquí no estamos hablando de empresas privadas, de empresas públicas, por eso liberalismo y proteccionismo no cuadran en esta pregunta. Bien. Por eso que liberalismo y proteccionismo no caben aquí porque no se está hablando de la economía. Se está hablando de cómo, de un sistema político, se está hablando de cómo actúa el Estado, ¿bien? De cómo actúa el Estado en términos de proteger la religión, la familia, la propiedad, las organizaciones, ¿bien? Todo eso está en un campo político, ¿bien? No solamente económico, ¿bien? ¿Vale? Entonces, queda entre izquierda y derecha. Y aquí había pues algo, habían dos palabritas claves, ¿vale? Hay dos palabritas claves que ayudan a saber si es afín a izquierda o afín a la derecha. Y es lo siguiente. Primero, anarquistas y marxistas, ¿vale? Esa es la primera palabra clave que cuando uno la escucha uno sabe de si estamos hablando de izquierda o de derecha, ¿vale? Porque Carlos Marx, ¿listo? Marx fue uno de los promotores, uno de los pioneros en estas ideas socialistas, ideas de izquierda, ¿vale? O sea, Marx, siempre que les hablen de Marx, relacionenlo con izquierda, ¿vale? Izquierda. O sea, ideas socialistas. Socialismo. Esa es la palabra. Dice, organizaciones anarquistas y marxistas asaltan, roban, matan. Entonces, fíjense, están hablando mal del socialismo. Están hablando mal de la izquierda. ¿Vale? Están hablando mal de ellos. Entonces, ya cuando uno escucha eso, ya cuando uno lee eso, ya uno se da una idea de que este párrafo es de derecha. Porque están hablando mal de la izquierda. ¿Vale? Y la otra, ¿sí? Otra que de pronto, o sea, ya con eso sabemos, ya con esa se sabe que es la B, pero hay otra palabra clave que de pronto la mayoría no la vio, y es el bolchevismo, ¿vale? El bolchevismo, ¿vale? Y les confieso, esto es algo que ni siquiera a mí me explicaron en el colegio, ¿vale? Y yo creo que a la mayoría tampoco, ¿verdad? Entonces sí, los bolcheviques de Rusia exactamente, ¿sí? Los bolcheviques. Bien, entonces les voy a hablar un poquito de historia para que bolcheviques y melcheviques. Okay. Les voy a hablar un poquito de esto para que, pues, para que no dependan, para que no esperen a que se lo expliquen en el colegio. Dije que es mejor que tengan estas ideas de historia. Vale. Entonces, los bolcheviques y mencheviques eran, pues, organizaciones, eran grupos sociales, ¿vale? Eran grupos sociales que querían un cambio. ¿Listo? Que querían un cambio en Rusia. ¿Listo?
Querían un cambio en Rusia. Porque en Rusia antes había monarquía absoluta. O sea, ellos tenían un rey y lo que dijera ese man era la ley. O sea, un solo rey. Entonces, los trabajadores, los campesinos, estaban bastante inconformes con eso. ¿Listo? Entonces querían un cambio, querían cambiar ese sistema de monarquía, de que lo que dijera el rey, eso era lo que se hacía. ¿Vale? Entonces surgieron estos, bolcheviques y mencheviques. Ambos, bien, ambos eran socialistas. Ambos grupos eran socialistas, ¿vale? Ambos eran socialistas, o sea, de izquierda para que lo relacionen. Siempre que les hablen de izquierda, relacionenlo con ideas socialistas, ¿bien? ¿Vale? Socialistas o de izquierda, ¿bien? Izquierda o comunista. O sea, son lo mismo, ¿ves? Comunistas. ¿Vale? O sea, en un principio tienen sus diferencias, o sea, históricamente, pero en teoría son lo mismo, ¿ok? Socialista, izquierda, comunista, son lo mismo, ¿bien? Solamente que con algunas diferencias, pero son muy sutiles. Entonces, la diferencia entre estos dos, de los bolcheviques y los mencheviques, es que los bolcheviques eran, pues, como para que me entiendan, eran los que tiran papabombas. Bien. Eran los capuchos que en las protestas tiran papabombas. Esos eran los bolcheviques, o sea, eran gente bastante radical. O sea, querían un cambio, pero querían a la fuerza, ¿listo? Así tocara quemar, así tocaba tirar bombas. Eso eran los bolcheviques, ¿bien? ¿Vale? Los que tiran piedras, los que en las protestas tiran piedras, esos eran los bolcheviques, ¿bien? Los mencheviques eran más pacíficos, ¿bien? Pacíficos, los que marchan pacíficamente, ¿listo? Esos eran los mencheviques, ¿vale? Esa es la diferencia. Bien, esa es la diferencia. Entonces, claro, ¿por qué son importantes? Porque este tema es importante. Porque gracias a estos grupos nació la URSS, ¿listo? La URSS, la Unión, la, sí, la Unión Soviética, ¿bien? Gracias a estos dos se fue construyendo la URSS, que pues luego se volvió muy importante para la historia. ¿Ok? ¿Listo? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa era la URSS, ¿vale? Entonces, por eso es que los moncheviques y los mencheviques eran importantes, porque a partir de ahí se empezó a construir el socialismo en Rusia, ¿vale? Por eso son importantes. Entonces, bueno, por eso, fíjense, esa otra palabra clave. Esa era la otra palabra clave. Cuando dicen, el bolchevismo seca la hierba. O sea, estas ideas socialistas, ideas de izquierda, seca la hierba. O sea, que son malas. Entonces, miren, están hablando mal de la izquierda, entonces tiene que ser de derecha. ¿Vale? Eso es. Sebastián es el único profesor que le pongo cuidado cuando explica historia. Sí, es que la historia es interesante, la historia es interesante. Sí, bolcheviques violentos, mencheviques pacíficos, exactamente, sí, exactamente. Eso es para cuando se lo mencionen. ¿Listo? Y ya saben, y esto tiene que ver con revolución en Rusia. Bolcheviques y mencheviques es de la revolución en Rusia. Y a partir de ahí nació la Unión Soviética. Bien.
Entonces sí, fíjense, por eso era la vez, porque están hablando de de una forma política, de un sistema político. No estamos hablando de economía per se, ¿vale? Entonces fíjense, era una pregunta, esto es lo que nadie se espera de sociales. Si bien para sociales también toca estudiar. ¿Bien? Unos querían capitalismo burgués y otros no. Sí, así es. O sea, en el sentido de que los mencheviques, como eran pacíficos, ellas buscaban eh, hacer tratos, ¿vale? Pacíficos y hacían tratos, buscaban hacer tratos con la burguesía, o sea, con los comerciantes ricos, ¿vale? Los mencheviques eran pacíficos, o sea, querían llegar a acuerdos y tal, pero los bolcheviques, pues, ya era otra cosa, eran muy radicales y querían su cambio a como diera lugar, ¿vale? Entonces, por eso eran violentos, ¿ven? Por eso eran violentos. Y fueron los que terminaron ganando, ¿ok? Los bolcheviques fueron los que terminaron el poder y aparte, ellos fueron los que empezaron con la URSS, con la Unión Soviética, bien. Yo sería bolchevique porque viva la violencia, vale. Perfecto, chicos. Entonces sí, fíjense, ese es dos. Una pregunta que tiene que ver con esto de historia, con estos términos, con términos un poco técnicos. Eso es lo que pasa en sociales. Si tú no sabes qué es cada cosa, queda difícil responder. Bien. Voy a ser bolchevique en contra de Uribe. Uy, Brian. Para terminar ganando. Sí, por eso es que dicen, cuando hay protestas y cuando hay violencia, por eso es que mucha gente dice que ninguna revolución se ganó pacíficamente, ¿verdad? Eso es lo que suelen decir para justificar la violencia, pero pues no, estamos en tiempos totalmente diferentes. En fin, golpe de estado del señor Duque. Bueno, siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta. Pendientes. 3, 2, 1. Ojo con esta pregunta.
Vale. Voy como bien. Ok, a ver cómo le fue. Uy, ok, interesante. Vale, vale. Yo pensé que esta pregunta les iba a dar más duro, la verdad, porque porque hay algo bastante que no mucha gente sabe. Pero sí le fue bien. Ok. Pero aún así les voy a aclarar para los que nunca han escuchado de esto, para que luego no los coja fuera de base la prueba ITFES. Bien lo que dice. ¿Cuáles están relacionados con la filtración de dinero del narcotráfico? Bien. ¿Por qué las 5 exactamente? Sí, las 5 que tiene que ver. Eso es exactamente lo que les quería decir. Entonces, por ejemplo, dice la primera, la justicia colombiana descubre que la campaña liberal fue blanco de corrupción política y recibió fondos de origen ilegal. ¿Sí? Fondos de origen ilegal. Eso es narcotráfico, ¿sí? ¿De dónde más van a sacar plata aquí? ¿Sí? ¿De dónde más van a sacar plata para financiar una campaña? ¿Vale? Porque de pronto ustedes no lo saben o de pronto no se dimensionan, pero hacer una campaña política, eso requiere de mucho dinero. ¿Sí? Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Entonces, pues, sí. Fondos ilegales, narcotráfico, sí, más nada. Vale. Entonces, por eso es que la primera sí cumple, ¿vale? Corrupción política y recibió fondos de origen ilegal. Fondos del narcotráfico, ¿de dónde más? ¿De dónde más van a sacar tanto dinero? Bien, vale. Entonces, por eso es que la primera sí, sí tiene que ver. La segunda dice, el movimiento estudiantil Séptima Papeleta que buscaba una reforma constitucional para ampliar la participación política. No, esto no tiene nada que ver con narcotráfico. La Séptima Papeleta fue un movimiento estudiantil, ¿vale? Sí. O sea, como los bolcheviques que querían un cambio, ¿vale? Querían un cambio, entonces protestaron, hicieron marchas, presionaron al Estado para ampliar la participación política, ¿bien? Para mejorar la constitución. Entonces, sí, eso no tiene que ver no tiene que ver con narcotráfico, entonces se tacha la A, se tacha la B, ¿sí? Fíjense, ya, como ya sabemos que la 2 no es, se tacha la A y la B, ¿sí? Fíjense que también hay que aprender a jugar la ITFES, como aprender a ver ese tipo de cualquier papayazo que te den para descartar, aprovecharlo. Por ejemplo, ya yo sé que la 2 no es. Entonces ya de una aprovechen para descartar la A y la B. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, dice la 3. Bien. Dice la 3. El proceso de paz que no resultó exitoso porque los grupos armados se negaron a negociar con un narcogobierno. Bien. Narcogobierno. Sí, fíjense. Ahí te colocan la palabrita narco para que enseguida, pues ya eso es una palabra clave, ¿bien? Ya eso es una palabra que me dice que eso tiene relación con narcotráfico, ¿vale? Narcogobierno, o sea, narcotráfico con política. Eso es, esa sí tiene que ir sí o sí, ¿vale? Eso es. Dice la 4, la desmovilización de grupos guerrilleros. El movimiento 19 de abril, ¿vale? O sea, M19 y el Ejército de Liberación Popular. Bien. Desmovilización quiere decir dejar las armas. ¿Ok? La desmovilización significa dejar las armas. O sea, de que estos grupos guerrilleros dejen sus armas para que vengan a la vida, a la vida social. Bien. Narcotra. Uy, Samuel. Narcotráfico.
Vale. Para el buen entendedor, pocas palabras. Entonces, fíjense, desmovilización, esto no tiene que ver con narcotráfico y política, ¿vale? La desmovilización es algo bueno. O sea, que se hayan desmovilizado estos grupos, el M-19 y el Ejército de Liberación Popular, son cosas buenas, ¿vale? No tiene que ver con narcotráfico. ¿Listo? Entonces, por eso se descarta la 4 y con ella se descarta la D. Y bueno, y aquí está lo interesante, ¿vale? Aquí está como que algo que que algunos no sabían. Dice, ya la llegada al poder de Ernesto Samper, 1994-1998, con quien se inicia el denominado Proceso 8000, ¿vale? Ernesto Samper fue un presidente, ¿vale? Presidente de Colombia, al cual le hicieron este Proceso 8000, ¿vale? En el cual, ¿sí? Ese Proceso 8000, ¿sí? El Proceso 8000, el Proceso 8K, fue un proceso judicial, ¿vale? En contra de Ernesto Samper, porque pues, se tenía como que la sospecha o se tenían evidencias de que había financiado su campaña con política, con dinero del narcotráfico, ¿vale? Ese fue el proceso 8000. O sea, fue una investigación, o sea, un proceso judicial que le hicieron al presidente porque presuntamente había obtenido dinero en narcotráfico para su campaña política. Bien. Mi hermana me lo explicó porque tuvo que hacer un PBL de eso. Ok, vale. Entonces sí. Ah, bueno, fíjense, ya Mariana lo escribió. Fue el proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Exactamente. Sí, sí, casi lo digo igual. Casi lo digo igual que como lo escribió Mariana. Pero sí, eso fue el proceso yo mil. Fíjense que sí, tiene relación con el narcotráfico, ¿vale? Porque se le hizo esa investigación porque presuntamente había eh, recibido dinero del narcotráfico para convertirse en presidente. Y ya, fíjense cómo queda. Entonces, sí ven lo que pasa en sociales. Lo que pasa en sociales es que, como les digo, los programas de los colegios parece que cada uno lo hiciera por su cuenta. O sea, parece que cada profesor da temas diferentes. Entonces, es normal que en algunos colegios expliquen esto y en otros no. Bien. Por ejemplo, a mí no nunca me explicaron eso. A mí nunca me explicaron eso del proceso 8000. Entonces, por eso es que no se deben confiar en sociales. En sociales toca estudiarlo para que el día de la prueba real no se sorprendan con algo que de pronto no vieron en el colegio. Bien, perfecto. Y bueno, hagamos una más y nos vamos para el Kahoot. Bueno, faltan dos preguntas, hagámoslas todas porque vale la pena. Esta es un descanso, pero toca leer bien.
Ok, vale. Por ahí, ¿por qué se llama proceso 8000? Porque pues ese fue el número que le dieron al caso, ¿vale? Tiene que ver con eso. Ese fue el número que le tocó, el número del expediente en que está en la fiscalía, entonces. Sí, por eso se llamó proceso 8000. Sí, porque fue el número del expediente de la Fiscalía de Cali en el que se encontraban los documentos del allanamiento. Ok, por eso se llamó proceso 8000. Vale, bien. Entonces, a ver cómo le fue aquí. Uy, chicos. Fíjense, miren lo que pasa. Aquí no era de historia y aún así se dejaron embolatar. Algunos se dejaron embolatar. Entonces, ya ven, por esto es lo que nadie se espera en sociales. O sea, esto se espera, o sea, de que haya tanta diferencia en la respuesta, eso se espera en las matemáticas o incluso en inglés. Pero ¿quién se espera de que sociales sea así de embolatador? Eso es lo que pasa, entonces. Por eso es que me dieron sociales otra vez. Ah, pero fíjense que aún así mucha gente está confiada en sociales. Entonces, pónganle cuidado. Vale. Entonces, ¿qué se requeriría para que fueran efectivas estas medidas que se tomaron en Shanghái? Eso es en China. Shanghái. Vale. Entonces, el texto empieza diciendo de que en el sector transporte se produce la mayor cantidad que afecta la calidad del aire. ¿Vale? Entonces, miren lo que hizo el gobierno de Shanghái. Dice, el gobierno de Shanghái decidió incentivar el uso del metro, autobuses y tren ligeros. Y tren ligero. Bien. Aumentar los impuestos para la compra de nuevos vehículos. ¿Listo? Entonces ahí está. Fíjense, la medida que ellos tomaron fue incentivar el uso del metro. Bien. Incentivar el uso del metro y, pues, el sistema de transporte público. ¿Listo? Aquí está. Metro, autobuses y tren ligero. Incentivar el uso de ellos. Eso fue lo primero que decidieron. ¿Vale? Entonces, ¿qué se requiere para que esas medidas también sean efectivas en otra ciudad? ¿Listo? Para que en otra ciudad con problemas similares eso funcione, pues toca tener metro, que haya un sistema público, que haya un sistema de transporte público para poder hacer lo mismo que ellos, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer esta medida en Sincelejo que ni siquiera las busetas, que ni siquiera el sistema de busetas funciona bien? ¿Vale? Que en Sincelejo que ahí es pura moto. ¿Cómo vas a implementar estas mismas medidas si no hay metro, no hay tren ligero, no hay autobuses en cantidad? Entonces, claro, eso es lo primero que toca tener para que estas medidas sean efectivas, ¿vale? ¿O cómo vas a hacer esto en Bogotá que no hay metro? Ahí es puro Transmilenio, ¿sí? Ya toca otras medidas, por ejemplo, que los buses sean eléctricos, que pues, o algo, lo del pico y placa, que es algo que están usando mucho aquí. Ya son medidas diferentes, pues porque aquí no hay metro, entonces, no hay un sistema de transporte público así tan pro como allá. Bien. Bueno, y Katy, sí, Katy está por ahí. En fin. Entonces sí, por eso la C, ¿vale? Hagamos la última, ¿ok? Hagamos la última y ya con eso sí nos vamos al Kahoot.
Fíjense, en esta pregunta hablan de Jorge Eliezer Gaitán. Este es un personaje bastante importante para la historia de Colombia porque, sí, gracias a él, el día que cuando lo mataron ocurrió esto del Bogotazo y sí, fue un hecho histórico para Colombia. ¿Vale? Oligarquía es que el poder lo tienen poquitas personas, porque si no me quedo mal. Sí, así es. Eso es la oligarquía. Oligarquía quiere decir que el poder está concentrado en pocas personas. Bien. Entonces, a ver cómo les va. Dicen, fue quien desató el conflicto más grande de Colombia. Sí, el Bogotazo fue algo pues bastante tenaz. Bien. Vale, bueno, un grupito marcó la D. Ok, vale, miren lo que dice la D. Promover en el país la implementación de un régimen socialista, no, ¿vale? Bueno, Jorge Arias, aquí pasó lo que siempre les digo, lo que pasa en lectura crítica, de que respondieron según ustedes y no según lo que dice el texto, ¿vale? Porque sí, Jorge Eliezer Gaitán, pues, como tenía ciertas ideas de ayudar al pueblo, sí, tenía que ver un poco con régimen socialista, pero eso no es lo que te están diciendo aquí, ¿vale? Eso no es lo que te están diciendo aquí. La masacre de las bananeras, claro, ese también fue un hecho también bastante histórico, muy importante. Entonces, vale. Entonces, miren lo que dice el texto, dice. La primera dice, una batalla vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora, ¿vale? Lo que pasa es esto, chicos, en Colombia solamente habían esos dos partidos. O eras liberal o eras conservador, ¿bien? Eso es lo que pasaba en Colombia. O eras una cosa o eras la otra. Y si tú eras liberal y yo era conservador, pues yo te tengo que matar a ti por ser de otro partido. Entonces sí, eso pues era algo, en Colombia eso es una violencia solamente por ser de partidos diferentes, imagínense. ¿Sí? Entonces, en este caso, Jorge Luis Gaitán, fíjense, quería acabar con eso. No, ¿qué importa si eres conservador o liberal? Vamos a hacer algo diferente. Bien. ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Claro, así Sí, históricamente en Colombia siempre hemos estado muy polarizados. No sé por qué no podemos cambiar, pero pues sí, fíjense. Desde tiempos inmemoriales siempre ha habido esta disputa entre liberal, conservador, socialista, capitalista, izquierda o derecha, Petro o Uribe. Sí, me ganó, sí, me leyeron la mente. Siempre hemos estado muy polarizados y eso siempre ha sido una raíz del problema en conflicto en Colombia. ¿Vale? El que diga Fajardo es tibio. El que diga Fajardo es tibio. Exactamente. En Colombia las ideas del centro como que no cuadran, ¿verdad? Por eso es que Fajardo se quemó en la anterior y en esta. Por eso es que Fajardo se quema, pues porque Colombia está tan polarizado que el centro, la verdad, no, pues no encaja. Bien. El centro, pues como que no suena, ¿vale? Porque la gente está tan, no sé, la gente tiene tan metida esto de que o eres una cosa o eres lo otro. Siempre se van a los extremos, entonces. Por eso es que Fajardo ni Alejandro Gaviria, que era ese era mi candidato, chicos, Alejandro Gaviria. Sí, un man súper inteligente, súper pro y todo lo que tú quieras, pero pues el centro no suena. Simplemente las ideas de centro no suenan. ¿Sí? Y Rodolfo, uy, no, no, ni Rodolfo ni hablemos. Pero bueno, ya es otra cosa. Entonces sí, fíjense.
Aquí lo que quería Jorge Eliezer Gaitán era acabar con esa idea de que eres liberal o eres conservador. Quería acabar con ambas. Bien, vale. Entonces, bueno, por eso es que era la A. Él quería construir un movimiento político independiente de los partidos tradicionales. Bien. Y le dieron 3 tiros, sí. Sí, lastimosamente sí. Por querer hacer las cosas diferentes, por querer acabar con, por proponer un cambio, pues sí, lo mataron. Ah, no fueron 3, fueron 4, dice Aleja. Ok, ahí, bueno, Aleja. El 4 fue hecho en la cabeza ya cuando estaba moribundo. Ok, sí, vale, eso es. Entonces sí, eso es lo que pasaba en esta pregunta. Él quería hacer un partido diferente a lo normal. Lo tradicional era conservador o liberal. Él quería hacer otra cosa, algo independiente. Sí, sí. Bueno, no estoy diciendo que Rodolfo sea el Jorge Eliezer Gaitán de nuestra época, pero sí, Rodolfo es un candidato interesante por eso, porque no está ligado a estos partidos tradicionales y representa, pues sí.